Muy buenas tardes. Voy a pedirle a nuestros speakers que prendan sus cámaras y micrófono. Vamos a dar comienzo a la presentación de este taller de parte de Cushman. Ya les cuento de qué se trata. Perdón, me cerró el archivo, pero si no, Fernanda me va a ayudar en 2 segundos. Claro. Vamos a hablar aquí, acá está, muy bien. Wellness at the Workplace, bienestar en el área de trabajo. Este taller está patrocinado por Cushman. Los dejo con nuestros talleristas, África Rubio, Luis Quintana, Yahir Sarmiento Corro y Fernanda, todos del equipo Cushman. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias Inversión Inmobiliaria por armar esta sesión. Gracias a toda nuestra audiencia de hoy. Damos inicio al taller de Wellness at the Workplace o bienestar en el espacio del trabajo. Estamos hoy con ustedes para hablar del futuro del workplace. ¿Cuál es el futuro del workplace? Pues hay un camino claro y eso es ofrecerle a nuestros empleados un ambiente seguro, de bienestar y también entregarles un espacio productivo que potencie sus habilidades, los inspire y los motive. Estamos ante una nueva realidad organizacional, producto de una crisis que queremos gestionar y resolver, un proceso que viene un poco antes de lo esperado, a pasos agigantados, y realmente viene impulsado por dos disruptores claves. Uno claramente es el COVID y el otro es un tema de discriminación y de inclusión. Ahora, hay dos ejes fundamentales. Hay dos ejes fundamentales y nosotros tanto de políticas y restricciones como nuevos hábitos y comportamientos. Ahora, desde las políticas, ya sabemos que tenemos reuniones limitadas, restricciones de viajes, medidas de higiene nuevas, protección de nuestros empleados, grupos vulnerables y no discriminatorios. Y la vertiente que vamos a aplicar, que queremos implementar, es a través de la inclusión y la accesibilidad. El segundo eje, hábitos y comportamientos, pues ya sabemos que es abordar el contacto limitado, el trabajo remoto, el equilibrio entre la vida de oficina y la vida de tu hogar, acceso a comercio electrónico y logística, el enfoque salud. Y la vertiente de aplicación que queremos implementar es salud y bienestar. Me presento, soy María Fernanda García Soro, soy directora de PDS o Project and Development Services para Centroamérica y Caribe, para la empresa Cushman & Wakefield. Les presento a los ponentes el día de hoy: Luis Quintana, director de accesibilidad; África Rubio, directora de Wellness and Sustainability; y nuestro director de Project and Development Services para toda la región de México, Centroamérica y Caribe, Yahir Sarmiento. Nuevamente estamos hoy aquí para exponer y proveerles insights, ideas en torno al futuro de las oficinas. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra experta África Rubio, quien inicia su conversatorio con la vertiente de salud y bienestar. Muchas gracias, Fer. Pues sí, como bien lo menciona Fer, existen ahorita muchos parámetros y disruptores que están marcando esta época, que sin duda cambiará el espacio donde trabajamos y vivimos. Por lo que es necesario ver cuáles son las perspectivas desde donde analizar estos espacios. Para lograr, en lo que llaman en Change Management el sweet spot, es necesario contar con tecnología y espacios correctos, gente y procesos. El balance de estos tres son fundamentales, ya que si tenemos, por ejemplo, a la gente y los procesos, pero no contamos con la tecnología y espacios para que puedan interactuar, lo que deriva es frustración. Por otro lado, si tuviéramos a la gente y a la tecnología, pero no contamos con procesos correctos, lo que sucede sería caos.
Es por eso que ahondaremos el día de hoy en la importancia de emplear estrategias correctas en los espacios de trabajo. Bueno, tomemos en cuenta una vida útil de un edificio, no sé, 30 años. Un 2% de los gastos de la empresa serán destinados al diseño y construcción del espacio. Un 6% serán para la operación y mantenimiento. Pero en realidad el 92% de los gastos de una empresa es la nómina, las personas. Es por eso que es fundamental voltear a ver y cuidar que estas personas estén bien y cuenten con todo lo necesario para conservar una buena salud, tanto física como mental. Es increíble pensar que una simple estrategia que representa el 2% de los gastos puede determinar e impactar de manera importante el 92% de los gastos de la empresa. Bueno, está estudiado que pasamos más del 75% de nuestro día en la oficina, o pasábamos antes de la pandemia, pero aún hoy en casa pasamos mucho tiempo dentro de un entorno de trabajo. Y dentro de cada entorno laboral existen varios factores a tomar en cuenta para que ayuden al bienestar de cada persona. La acústica, voy a empezar por la acústica, por ejemplo, es vital para la concentración y el enfoque. Hay una pérdida del 66% del desempeño de un empleado por laborar en donde se tiene ruido. Es muchísimo. Se tiene estudiado que incorporar vegetación, vistas al exterior y elementos de la naturaleza puede otorgar una mejora en la función cerebral entre un 10 a un 25%. La nutrición, por otro lado, determina el rendimiento de las personas, así como una mala nutrición puede ocasionar diferentes enfermedades crónicas y graves. El look and feel del espacio es importante, muy importante también, para que la gente se sienta cómoda, con un sentido de orgullo y pertenencia con la empresa en la que trabaja. Bueno, no se diga el confort térmico, este es uno de los factores más notorios. Los estudios indican que el rendimiento y buen desempeño de una persona puede disminuir entre un 6% si siente calor y un 4% si siente frío. El tema de hidratación es fundamental para un buen estado físico y mental de cada uno de nosotros, siendo que nuestras células son más del 80% conformadas de agua y necesitamos de una buena hidratación para funcionar. Ya lo había mencionado, pero la luz natural es vital para un buen desempeño de una persona y su estado de alerta. Contar con aire fresco o aire de renovación es también un factor determinante para las capacidades cognitivas de las personas. Se ha demostrado que los empleados que se encuentran en un entorno con mayor ventilación han incrementado sus capacidades cognitivas en un 101% versus los que no tuvieron estas condiciones. Bueno, uno de los más evidentes también es el estado físico de cada persona o fitness, que igual que la alimentación es determinante para sentirse bien y sobre todo para evitar futuras enfermedades. Que el empleado tenga el control y esté a gusto con su espacio, su oficina, que lo sienta suyo, incrementa la productividad al generar felicidad y sensación de bienestar. Y bueno, que la empresa provea nuevas estrategias de movilidad ayudan también al sentido de lealtad de los colaboradores. Una herramienta muy efectiva de comunicación y de transmitir confianza en los empleados es justamente una certificación de un tercero que avale que la empresa está planeando e implementando estrategias que promueven el bienestar de las personas que laboran ahí. Si ya se van a hacer esfuerzos importantes para garantizar que cada persona cuente con lo necesario para que esté bien en la oficina, es importante que lo confirme un tercero, un externo o una entidad independiente y que no sean los mismos directivos de la empresa, ¿no? Que lo confirmen. Existen varias certificaciones en materia de bienestar. Una de las más conocidas son la certificación WELL y la certificación Fitwel, que en general se basan en 7 categorías
que determinan el bienestar de las personas, ¿no? Las cuales son, bueno, número 1, el aire. Se refiere al mantenimiento correcto del sistema de aire acondicionado y sus filtros, la medición periódica de la calidad del aire y la humedad, la prevención de contaminantes y la inyección de aire de renovación para evitar fatigas y complicaciones de salud respiratoria. El siguiente es la calidad del agua que se ofrece a los empleados para beber, que cuente con todos los niveles que garanticen salud y nutrición. Por otro lado, está el tema de alimentación. Hay que revisar que lo que se ofrezca dentro de las instalaciones, si es que se ofrece, sea vending machine o comedor, sea nutritivo, sano, esté etiquetado y promueva un estado físico bueno, disminuyendo así azúcares excesivos, conservadores, grasas, etcétera. También es importante estudiar que la iluminación que se tiene sea la correcta, que haya suficiente luz natural, que responda al ciclo circadiano de las personas y que esté bien diseñada para el confort, dependiendo de cada trabajo. En materia de estado físico o fitness, se refiere a promover, ya sea dentro de las oficinas, si es que se pudiera, o con alguna colaboración externa, a que las personas realicen ejercicio físico que asegure una mejor salud y disminuya enfermedades. El siguiente sería el confort, proveyendo de mobiliario ergonómico, lugares de distracción y sobre todo entramos en materia de accesibilidad para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda tener acceso libre y universal. Por último, se menciona el tema de emplear estrategias para promover una salud mental benéfica con colores, murales, vegetación, arte y otros elementos que hacen que el espacio físico sea un aliado para el bienestar. Pues todas estas estrategias al final se traducen en diseño universal. Si consideramos todos estos aspectos de bienestar y accesibilidad, podemos tener un espacio incluyente para todas las personas, sin importar su condición o características. Para desarrollar más a fondo este tan importante tema de espacios incluyentes y accesibilidad, le cedo la palabra a mi compañero Luis Quintana. Muchas gracias, África. Es muy interesante ver cómo a lo largo de los años ya nos estamos enfocando mucho más en las personas cuando hablamos de diseñar espacios que solo en el entorno estético que estos tienen. Para entrar ya aquí a la segunda parte de los disruptivos y tocar el tema de inclusión y accesibilidad, se me hace muy curioso porque son temas muy sonados, pero poco conocidos. Cuando hablamos de inclusión, muchas veces pensamos en la inclusión de las personas de la comunidad LGBT, o podemos llegar a pensar en la inclusión de personas de diferentes etnias o de diferentes religiones, pero nunca nos imaginamos a la población con discapacidad como tal. Y al hablar de accesibilidad, por lo regular, lo primero en lo que pensamos es una rampa, ¿no? Yo tengo un lugar accesible porque hay una rampa, pero la accesibilidad va mucho más allá, que es lo que queremos ver ahorita, el gran beneficio que esto tiene, siendo algo fundamental para los que vivimos con discapacidad, pero algo lleno de beneficios para todo el resto de la población y algo fundamental dentro de la parte laboral. Primero vamos a entender qué es una discapacidad. Años atrás la discapacidad estaba asociada con una enfermedad. Hoy en día nos damos cuenta que no es una enfermedad, no es un padecimiento ni es algo que se contagia. Pueden estar aquí sentados junto a mí y no les voy a pegar mi discapacidad física. Es el resultado de la interacción que hay entre las personas que vivimos con alguna limitante y las diferentes barreras que hay debidas a la actitud y al entorno que evitan nuestra participación en las mismas condiciones que el resto de la población.
Entonces, aquí lo que vamos entendiendo es que la discapacidad no solo está en la persona, sino tiene que ver también con el espacio. Aquí, como podemos ver las diferentes imágenes, tenemos en la de arriba es una persona trabajando de arriba de una mesa sin problema alguno. La de abajo es una persona cruzando la calle, una chica usando la computadora. Entonces, cuando diseñamos a actuar con ellos, aquí en México usamos mucho que el mercado manda. A nivel mundial, en el 2010, éramos cerca de 1,000 millones de personas con alguna discapacidad. En Latinoamérica, 80 millones. Estos son datos del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud. Veamos aquí la población emergente que tenemos, que no está siendo bien aprovechada. Cuando hablamos en materia laboral, el desempleo en Latinoamérica es 10 veces mayor que en el resto del mundo. Aquí vemos estadísticas en Estados Unidos o en España. Las tasas de desempleo son muy parecidas. Cuando en México o en Argentina son brechas inmensas. Y en Latinoamérica, de las personas que tenemos alguna discapacidad y estamos trabajando, cerca del 60% somos autoempleados. O sea que tenemos que ver de qué forma podemos ponernos a trabajar o producir sin que nos contraten. Entonces estamos viendo aquí una población emergente lista para trabajar, llena de beneficios que no estamos aprovechando dentro de nuestros espacios de trabajo. Cuando yo quiero salir a la calle, aquí nada más les puse las primeras barreras urbanísticas con las que me topo, que son las que nos impiden el podernos integrar. La accesibilidad es algo fundamental para que todos nos podamos reintegrar. Ya olvidémonos si hay rampas o hay elevadores. Si no hubiera accesibilidad en el espacio, ni siquiera hoy hubiéramos podido estar teniendo este taller. Por lo tanto, la accesibilidad es algo básico que necesitamos todos para podernos integrar. Pero para los que vivimos con alguna discapacidad, la accesibilidad universal en el entorno es básica para que podamos entrar. Aquí vemos diferentes diseños que alguien pensó, ejecutó, costaron dinero y pues no sirven para nada, más que para hacer muchísimo ejercicio. El hombre llegó a la luna en 1969 y yo no puedo llegar al Oxxo que está enfrente de mi casa. Entonces, por un lado estamos invirtiendo mucho en desarrollo y por otro se están quedando muchas otras cosas. ¿Alguno de ustedes pondría este letrero afuera de sus negocios o de sus empresas? Yo creo que no. Y cuando un negocio no es accesible, es lo que yo estoy viendo. Tú aquí no puedes entrar. Para nosotros, la accesibilidad es un factor de decisión. No salimos a donde queremos, salimos a donde podemos entrar. Entonces, ustedes vean ahí el potencial que tienen solo por transformar las instalaciones. Ahorita hemos estado hablando del tema de discapacidad, pero vamos a ver el lenguaje universal. Es un cambio de época. Si le facilitamos el acceso a todos, como bien mencionó África, ¿a quiénes? A las personas de talla baja, a los adultos mayores, al resto de la población. Ya no solo son algunas personas beneficiadas, sino somos todos. Aquí vemos un ejemplo muy peculiar en Costa Rica. En Costa Rica hay cerca de 300,000 personas que viven con alguna discapacidad. Si pensamos en una familia típica de allá, que tenga 4 integrantes, ya no son 300,000 personas, ya son más de 1 millón de personas que viven afectadas diariamente por esto. Y ese mercado vale más de 100 billones de dólares.
Ahorita vamos a enfocarlo directo en el beneficio para una empresa. Aquí estamos viendo las oficinas que tenemos en México, que aquí fue una enorme oportunidad porque el diseño ya estaba hecho. Y aquí tuvimos que juntar tanto la certificación de LEED, la certificación de accesibilidad, que es el distintivo A, y estamos en proceso de obtener la certificación WELL. Entonces tuvimos que implementar 3 diferentes estrategias, pero al mismo tiempo que las implementamos, las juntamos para crear bienestar para todos los usuarios. Tenemos espacios abiertos. Tenemos, aquí lo van a ver, diferentes tipos de mobiliarios. Aquí pudimos hacer injerencia también en el tema de los baños. Aquí los baños son unisex. Y eso al principio cambió muchísimo la cultura de, oye, ¿cómo va a funcionar eso, no? Y desde que lo implementamos, los baños están mucho más limpios y siempre hay alguno disponible, independientemente de que el baño sea accesible. Usamos señalización. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la señalización porque la tenemos visual. Tenemos señalización táctil, señalización auditiva. Tenemos circuitos. Todo el circuito que pasa al lado de la oficina tiene un andador de madera. Y la parte interna, como la pueden ver en las fotos, son alfombras. Con las alfombras jugamos con el tipo de pelo de la alfombra, para que yo en mi silla pueda rodar y una mujer con tacones pueda caminar. Jugamos con los colores en las alfombras para poder dar a conocer cuando estamos llegando a la entrada de una oficina o al pasillo. Como pueden ver al fondo con el mueble para los libros, jugamos con diferentes alturas para poderlos acomodar en otros lados. Las chapas de las puertas, todo el vidrio está rotulado. Aquí vemos la señal en la parte de arriba. También la tenemos en las puertas de los cubículos. Todos los escritorios están hechos a la misma altura. Entonces, no importa si llego yo en mi silla o llega una persona que camina, iba a decir normal, una persona que camina y se puede sentar ahí también. Y otra parte grande del mobiliario es mobiliario ajustable. Entonces, cuando regresas de comer, si quieres comer de pie, subes el escritorio. Si llega una persona de talla baja, lo puede bajar un poco más. Aquí vemos la mesa del comedor. La mesa del comedor está diseñada para que toda la parte de abajo esté libre. Entonces yo llego con la silla y me puedo acomodar perfectamente bien ahí, independientemente de que puedo usar el fregadero, los microondas, el refrigerador. Entonces con esto se afirma que cuando un espacio es accesible, no vivimos la discapacidad, no porque me levanto y camino, sino porque no voy a tener problema alguno para poderme desplazar. La imagen del fondo es la imagen del mueble de recepción, que lo tenemos a 2 alturas. Y además este mueble lo diseñamos por la parte de adentro, para que también yo puedo llegar a trabajar ahí. Así como hay una certificación WELL o una certificación LEED, creamos una certificación o un distintivo para todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Es el distintivo A, que este distintivo es el que avala cuando un espacio es completamente accesible. Como también lo mencionó África, es importante acercarse a especialistas en cada tema. ¿Por qué? Porque sí existen regulaciones. Hay regulaciones internacionales como la ADA en Estados Unidos, la UNE en Europa. Tenemos una ley en Costa Rica que es la 7600. Tenemos aquí en México una NOM. Pero como son lineamientos, son muy abiertos.
¿A qué voy? En Costa Rica, tú puedes tener una rampa con una pendiente del 12%. Una pendiente del 12% no la subo ni en mi mejor día. Vaya, ni del 10. Entonces, es una rampa que cumple esa norma, sí, pero no es una rampa que va a ser usable para todos. Por lo tanto, es importante tener el asesoramiento de especialistas en cada uno de estos temas para poder ofrecer las mejores soluciones. Aquí vemos quiénes somos los que entregamos el distintivo y los que trabajamos en GBC, Ficawell. Ellos ya también reconocen este distintivo porque hicimos 2 diferentes créditos piloto, uno para interiores, ya sea de oficina o comerciales, y otro para vivienda, para impulsar la accesibilidad universal, beneficiando a cualquier persona. ¿Qué beneficios existen? Por lo pronto en Costa Rica, como les decía, cumples con la ley de igualdad, que es la 7600. Te ahorras multas, tienes una mucho mayor captación de público, porque por ser un espacio con accesibilidad universal puedes recibir a todo mundo, familias con carriolas, niños, beneficios sociales. El contratar a personas con discapacidad te ayuda a bajar la rotación de empleados, mejoras el clima laboral de la organización, impulsas el trabajo en equipo, mejoras el sentido de pertenencia de las personas que laboran dentro de tu organización, porque somos tantas las personas que vivimos con alguna discapacidad que muchas veces es difícil que nuestros colaboradores no conozcan o tengan relación con una persona que vive con esta condición. Por lo tanto, cuando se dan cuenta de los esfuerzos que está haciendo la organización, se ponen la camisa bárbara, porque hoy aquí va a poder venir a trabajar mi tío, mi primo, mi amigo. Y como es el tema universal, no solo es discapacidad, pueden ser lesiones temporales, beneficios en mercadotecnia, te conviertes como una empresa con verdadera responsabilidad social, mejora tu imagen corporativa, destaca sobre la competencia. En fin, estas son solo algunas de los beneficios que existen. Aquí les quiero enseñar 2 casos en particular donde logramos juntar toda esta universalidad. Una fue una calle, esta calle está en Monterrey, en el municipio del distrito Valle de Campestre. Cuando dijimos, oye, queremos participar en la calle, pues hasta nos vieron raro de qué tanto le puedes hacer una calle. Independientemente de los anchos que metimos en las calles, pudimos elevar los cruces de los coches. Por lo tanto, ya la persona no sube ni baja, sino el coche. Elevamos las paradas de camión. Metimos sistemas de señalización visual, táctil, auditivo y además aromático. En todos los cruces peatonales combinamos estas diferentes experiencias con el olor a roble. Entonces, cuando tú te estás acercando al cruce, empiezas a oler puro roble. Entonces te das cuenta que ya llegaste. Eso lo combinas con tus mapas ápticos. Tienes un semáforo al que le picas un botón y te dice a qué hora puedes cruzar. Tenemos mobiliario accesible. Entonces hicimos un sinfín de cosas que no encuentras en una sola norma. Son cosas que pudimos integrar conociendo las diferentes necesidades de todos, porque también cuando una persona se va acercando a los cruces, se da cuenta de lo que hay. Otro fue usos mixtos. También está en Monterrey. Aquí son 100,000 metros cuadrados. Son departamentos, oficinas y centro comercial. Y lo curioso fue que en un principio nos dijeron, ok, sí,
te vamos a dar 8 pisos. Y en la reunión que tuvimos con África, ¿por qué 8 pisos? Vamos a hacerlo completo. Y se pudo, con la única premisa de que no podíamos meter un solo apoyo, o sea, de barras o cosas así, porque no saben quién va a usar el espacio. Pero tenemos que asegurarnos que todo el espacio esté completamente listo y preparado para que la persona con cualquier limitante que se pare ahí pueda trabajar o vivir en los departamentos. Esto es para nada más abrirles un poquito más el panorama y enseñarles que la accesibilidad es algo que podemos incluir en cualquier proyecto. Y sin duda está llena de beneficios para toda la población en general. Muchísimas gracias. Los dejo ahora con Fernanda, que va a seguirles platicando del tema. Muchísimas gracias, Luis. Sí, voy a cambiar la presentación. Ahí está. Bueno, hay mucha información circulando sobre si dejarán de existir el espacio de trabajo como tal. Estamos claros que la oficina no va a desaparecer, van a haber cambios, van a haber transformaciones. El concepto de la oficina va a existir. Hay una reorganización del espacio como tal y lo que se tiene que empezar a concientizar es que el espacio de trabajo va a ser ahora un ecosistema. Siempre va a ser la oficina el centro de convergencias. Entonces, voy a dejarlos con Jair Sarmiento, quien nos hablará de una serie de estudios interesantes respecto a este tema. Hola a todos, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda, por haberme invitado. Pues es una breve participación, pero muy motivado, muy contento de estar aquí y compartirles estos recientes estudios que acabamos de hacer entre varios de los colaboradores que estamos dentro del equipo de Cushman. Como bien decía Fernanda, las oficinas pues no van a desaparecer, eso sí, hay que hacer los espacios mucho más eficientes y de cara a poder optimizar tanto la inversión que se hace en los espacios como hacerlos más eficientes y más efectivos. La información que hoy les pongo sobre la mesa se hizo a través de una plataforma que tenemos que se llama Square Foot, que es una plataforma que genera un compendio de todos los trabajadores que fueron entrevistados en Cushman & Wakefield alrededor del mundo y de algunas otras empresas que ya hemos tenido la oportunidad de analizar durante todo este tiempo que se ha dado de un trabajo remoto obligado, ¿no? Y pues hemos recolectado alrededor de 2.5 millones de datos y que nos dan indicadores bastante interesantes, ¿no? Y como bien comentaba Fernanda, los espacios de trabajo van a seguir existiendo, van a seguir estando, ¿no? Ahora, hay dos puntos que les quiero compartir, el de productividad y flexibilidad, que tienen un impacto importante en cuáles son los determinantes ahora sobre cómo vamos a quedar conformados, ¿no? En cuanto a la productividad, los hallazgos relevantes que encontramos es que los colaboradores al momento de estar haciendo un trabajo remoto, la lectura, la calificación que los empleadores le dan a esta nueva modalidad de trabajo es que fue exitosa. O sea, no han resentido el hecho de que haya una percepción de que haya bajado la productividad de los empleados. Incluso en algunos casos ha sido mejor. Los colaboradores, por su lado, al momento de que ellos respondían, ellos se sentían mejor colaborando en algunos casos cuando era un trabajo con varias personas dentro del equipo o con clientes o con proveedores a través de este sistema que les daba la
la facilidad de que había mayor focalización y había una mayor atención y las reuniones se hacían más eficientes. De la misma manera, te da la oportunidad de que en el momento que tienes que focalizarte, que tienes que atender algo directamente, que necesitas silencio y necesitas concentración, pues también el control está en ti, ¿no? Y no estás lidiando con todos los temas que normalmente se viven dentro de una oficina. Esto nos da como gran dato final que el 73% de los empleados están totalmente de acuerdo que las empresas, es un porcentaje alto, bastante alto, que las empresas deberían de buscar alternativas que les den mayor flexibilidad en cuanto al trabajo y también en lo que respecta a la confianza, ellos sienten que las empresas les van a proporcionar tienen confianza en que ellos pueden trabajar, pueden realizar su trabajo de manera remota. Y este dato pues es bastante alto, que es del 90%. Entonces, el tema de la flexibilidad también pues es un tema que va a tender a quedarse. Eh, Ahorita pues fue un poco obligado la situación o fue obligada, sin embargo, la demanda es que al momento de que ya poco a poco nos vayamos reintegrando, mantener esta flexibilidad, una combinación de trabajo en casa, trabajo en otras áreas que no sean precisamente en casa, y a la vez, ¿cómo se llama? Seguir teniendo como punto de convergencia la oficina. Entonces, digo, otro tema importante que también durante todo este tiempo empezaron a llegar muchísima información de que las oficinas iban a desaparecer, que ya todo el mercado que gira en torno al real estate iba a caer en un colapso. Miren, la verdad de las cosas es que sí va a haber una modificación. Realmente este tema del trabajo remoto sí llegó para quedarse, no en la forma en la cual la tenemos actualmente, pero un poco antes de que empezara toda esta situación, nosotros estábamos trabajando más o menos ya en un porcentaje de un 80-20, o sea, ¿qué quiere decir? Del 100% de empleados, el 80% estaban, adecuaban las oficinas con lugares fijos y el 20% se dejaban con espacios flexibles. Entonces estábamos trabajando en una proporción de 80-20. ¿Qué quiere decir? O sea, para 100 empleados se habilitaban las oficinas para 80 lugares y se tomaba en cuenta que el 20% estaban trabajando de manera remota, de manera flexible. Ahora bien, ¿qué es lo que percibimos y hasta dónde van? Dependiendo de la cultura, dependiendo del país, podemos caer en una proporción 70-30, podemos caer en una proporción 60-40 y podemos caer en una proporción 50-50 que creemos que es la que tiene en algunos casos probabilidad de quedarse, ¿no? Entonces, pero ese 50%, digo, regresando al ejemplo y considerando, por ejemplo, una densidad promedio de 10 metros cuadrados por persona para una población en una empresa de 100 empleados, nosotros antes de la tendencia que ya traíamos, teníamos que contratar 1,000 metros cuadrados para la renta del espacio de oficina. Con la tendencia que traíamos, ya estábamos sobre 800 metros cuadrados con la proporción de 80-20. Y ahora supongamos que llegamos a la de 50-50, el espacio de trabajo que queda pues va a ser de 500 metros cuadrados, obviamente con ahorros realmente importantes en lo que tiene que ver con ahorros importantes en lo que tiene que ver en la renta del espacio, ¿no? Entonces, 500 metros cuadrados, pues es un ahorro relevante, ¿no? Ahora, esos 500 metros cuadrados tienen que estar perfectamente bien hechos y por eso nos ayuda muchísimo el tema de las certificaciones, llámese WELL, llámese LEED, llámese el distintivo A, que se otorga de accesibilidad universal. Entonces, pues bueno, esa es los resultados de estos análisis, de este estudio, de estas encuestas que se realizaron, ¿no? Finalmente, siguientes pasos ante estos disruptores, pues la cultura de trabajo basado en la confianza y la flexibilidad llegó para quedarse.
Los espacios que tenemos que adecuar tienen que ser muy eficientes. Ayudan mucho las certificaciones por un tercero que estandariza y homogeniza lo que es el lenguaje para que todos sepamos qué es lo que nos vamos a encontrar en estos espacios. Y pues un tema que no tocamos en este seminario, en este webinar, sin embargo, pues es relevante, ¿no? Y pues creo que es un tema que hay que abordarlo de manera específica, es que todo esto tiene éxito siempre y cuando vaya de la mano de una muy buena comunicación. Por eso es que ponemos ahí comunicación, comunicación, comunicación. Los estados actuales están en un constante proceso de transición para poder llegar a un mundo, en un estado futuro. Y esto, pues, normalmente lo engloba todo lo que es el servicio del change management. Pero bueno, de cara a los hallazgos del estudio, Fernanda, eso es lo que tenía hoy para compartir. Bueno, espero que haya sido de su interés y bueno, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Yair y África y Luis por sus conversatorios. Vamos a seguir a un Q&A. África, las primeras son para ti. A ver. Uno es en qué medida una certificación como WELL va a interactuar con LEED, que ya está bastante bien posicionada. ¿Son complementarias, pero por temas de costo? Sí, muy buena pregunta. Bueno, todos sabemos que LEED se enfoca en el tema de sustentabilidad y eficiencia energética y WELL se enfoca en el bienestar del usuario. Sin embargo, son completamente complementarias. En ningún punto se oponen una de la otra. De hecho, hay dos categorías que son la calidad del aire y la calidad de la luz, de la iluminación, que son prácticamente los mismos requerimientos tanto de WELL como de LEED. En las otras categorías, pues realmente se complementa porque es, por ejemplo, en el tema del agua, LEED se enfoca en la eficiencia del agua y WELL se enfoca en la calidad del agua que se da para beber a los empleados. Y bueno, tan complementarias que realmente el revisor es el GBCI para ambas y lo está promocionando el USGBC, tanto WELL como LEED, porque son complementarias completamente en cuanto a las características. En cuanto a costos, lo mismo, porque realmente las únicas dos categorías que se juntan, que son luz y aire, son realmente los mismos requerimientos. Supo. Hay otra pregunta es más de workplace, es referente a mobiliario y el planteamiento como tal del workplace en futuros proyectos. ¿Se deben de seguir implementando áreas ágiles y colaborativas o espacios privados? No, definitivamente la tendencia va a seguir hacia áreas colaborativas. Eso no va a cambiar. Lo que hay que tener es que estos lugares sean más eficientes. Tienen que ser también flexibles para poder adaptarlos en estos momentos de contención. Pero al final del día, los seres humanos, pues somos personas que estamos acostumbradas a vivir en una comunidad y a convivir, ¿no? O sea, por mucho que esta parte es una parte complementaria, pero nunca al grado de que llega a sustituir. Eso también no está en los resultados del estudio, pero fue otro de los hallazgos, ¿no? O sea, por eso es que las oficinas van a seguir existiendo y van a seguir siendo el corazón de las empresas y del punto de convergencia. No percibimos que vaya a haber cambio en esa tendencia ni en el open space ni en el tema de las áreas de colaboración. Sí, sí, puedo complementar un poco, con los estudios que nos mencionaba Yair, pues nos hemos dado cuenta que para enfocarnos no necesitamos realmente de la oficina, sino que sí podríamos necesitar de la oficina para áreas colaborativas, justamente. Entonces, realmente para reunirnos va a ser muy importante el tema de la oficina, ¿no? Entonces, sí, coincido, no van a desaparecer.
Gracias, Afri. Hay una pregunta para ti, Luis. ¿Qué porcentaje de rampa considerarías es cómoda para ser utilizada? Luis, creo que estás en mute. Detalle importante, ¿verdad? Gracias. Aquí es digo, lo ideal es cuando una pendiente va entre el 3 y el 5%. Aquí el tema es el espacio que tienes para lograr esas pendientes. Entonces, muchas veces lo ideal no es meter una rampa. Ahí es hacer una cuestión de estudio de ver qué tanto puedes llegar a alargar el tramo para bajar el grado de pendiente o buscar alguna otra alternativa. Y esa otra alternativa serían en tecnologías como tipo lifts, que se anclan al sistema de escaleras, quizás. Exactamente, podemos usar un montacargas, podemos hacer una plataforma elevadora. Hay ese tipo de cuestiones que te ayudan para poder salvar el espacio sin tener que meter igual una rampa, ¿no? Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. ¿La encuesta realizada tiene representación importante de Latinoamérica? Eso me deja con un poco de interrogantes. Sí, digo, habría que definir qué es una participación interesante. La participación, si un 20% de la encuesta es una participación interesante, pues sí, o sea, fue una participación interesante. Ahora, no es por ningún tema discriminatorio, o sea, la verdad es que en el momento que se empezó a levantar la encuesta, a donde más se relevantaron esta información fue en Asia y en Europa, por simples razones de que tomando, o sea, se está haciendo lectura de cosas que mucho tienen que ver con lo que ha pasado de la pandemia y pues evidentemente van por delante de nosotros. Entonces, realmente, digo, lo que es Canadá y Estados Unidos también fue un 20%, el 20% en Latinoamérica y el 30% en lo que es Europa y Asia, pero es simplemente por tratar de darle más peso a los que llevan un poco más nos llevan un poco más de tiempo y un poco más de experiencias aprendidas y ya pueden hacer una comparativa de cómo ha pasado lo que empezaron a vivir cuando empezó todo este tema, lo que pasó después y bueno, y cosas que fueron errores, o sea, intentos fallidos, ¿no? De reapertura, que ya cuando entraron en operación, pues se dieron cuenta que no funcionaban y tuvieron que hacer ajustes, ¿no? Es por eso, pero digo, pues digo, no se me hizo mala la participación ni de la participación de Latinoamérica. Gracias, Jair. Luis, una más para ti. Para solicitar una certificación de distintivo A, ¿cuál es el proceso a seguir? Por lo regular, nos contactan para contarnos sobre el inmueble. Vamos a pedirles algunos datos y si tienen planos, nos sirve mucho para en base a eso empezar a conocer las áreas de oportunidad y poder hacer una propuesta con los alcances. Ya después sigue pues en una llamada que hagamos la revisión y una visita. Y ya en base a eso lo podemos aterrizar con el alcance y hacemos una especie de, bueno, no es una especie, hacemos un checklist con las áreas que estaríamos revisando para lograr que el espacio sea accesible. Lo vemos de los dos lados. Si es un espacio tipo un hotel o un restaurante, lo vemos tanto para recibir gente como para contratar. Si es una oficina, pues nos metemos en eso igual, ¿no? Para que sea de los dos lados. Gracias, Luis.
Una pregunta más para ti. ¿Las personas se pueden acreditar para el distintivo A, así como se acredita el LEED y WELL? Es algo en lo que estamos trabajando. No tenemos como una acreditación como tal, lo que sí son a base de talleres donde podemos irles enseñando las diferentes áreas de oportunidad. Hay otras organizaciones con las que trabajamos que sí te ayudan a conocer los principios para el diseño universal, pero no lo hacemos directamente nosotros, te ponemos poner en contacto con ellos. Una de parte de Saúl dice, ¿son recomendables los travel ladders, rampas tipo escaleras eléctricas? Bueno, es que no sé a qué se refieren con la pregunta. Ahorita han estado innovando en algunas partes donde las escaleras eléctricas paras el funcionamiento tú y el escalón, se juntan dos escalones y se hace una especie de plataforma donde subo yo con la silla o sube una carriola y puedes subir por las escaleras eléctricas. Han hecho unos aparatos también que son algo que le pones a la silla para que la puedas subir por las escaleras. Eso no lo recomendamos. El chiste de la accesibilidad es que sea algo que puedas hacer tú. Y ante todo, tienes siempre que cuidar la seguridad de la persona. Entonces, si es con este tipo de apoyos y algo sale mal, pues se puede lastimar el que está apoyando o al que están subiendo. Entonces, es por eso que es importante ver cuáles son las mejores estrategias que están aplicando, porque además no es solo para una persona con discapacidad, ¿no? Como lo que les comentaba ahorita con las escaleras eléctricas, tiene que caber también ahí un andador, la mamá con la carriola o una silla eléctrica, que son un poco más anchas y más grandes. Súper, muchas gracias, Luis. Hay una pregunta de Workplace. Dices, ¿creen que en un futuro inmediato se tenga que hacer intervenciones en los hogares de los colaboradores de una empresa para que el work from home sea más eficiente? ¿PSD promovería esto en el caso de Cushman? Mira, lo hemos estado hablando, o sea, no hay una encuesta, no hay ahorita una métrica al respecto, pero es un tema que se ha surgido. Digo, sería muy complicado hacer una implementación de coordinar o de a través de una empresa estar haciendo esta intervención por la dispersión, simplemente por la dispersión y por la variabilidad que va a existir entre una vivienda y otra. Pero lo que sí empieza a estar en las conversaciones o en los puntos que se ponen sobre la mesa es dar una ayuda de soporte, o sea, ese ahorro que se pudiese tener en la inversión de la renta y de la adecuación del espacio, porque el trabajador va a estar preponderantemente más en casa, pues dar un soporte, ¿no? Y digo, y ahí surgió, ahí estábamos en alguna de las veces que hemos platicado del tema, y bueno, pues luego, ¿cómo supervisar que evidentemente se invierta en eso? Porque después corremos el riesgo de que se les dé el soporte económico para esa inversión y se ocupe para otra cosa, ¿no? Pero sí hay una tendencia, bueno, no tendencia, sí hay una inquietud, sí es un tema que está ahorita en la mesa de la discusión, pero hasta ahí, ¿no? Entonces no tengo información que haya avanzado más que eso. Si me permiten nada más complementar el tema, yo creo que la adecuación más importante en las casas de los colaboradores es el tema de la tecnología, no tanto el tema físico, sino que, bueno, hay muchas empresas que, como bancos y así, que necesitan tecnología muy avanzada, no solamente un simple internet y una laptop, sino tecnología muchísimo más avanzada, teléfonos que se graban, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde la intervención depende de cada trabajo, pero es la intervención tecnológica la más importante.
Muchas gracias, Afri. Equipo, esta es la última de nuestras preguntas. Bien. Les agradezco muchísimo su presencia. Creo que ha sido muy interesante la actividad. A ustedes asistentes tienen la presentación como pidieron disponibles para descargar ahí en Files. Continuamos el programa de Tenant Week con una entrevista entre Randall Fernández, especialista en Real Estate y colaborador de la revista Inversión Inmobiliaria, y Renato Fusaro, Real Estate and Storage Latam de Cargill. Tienen aquí también en el chat el link para volver directamente a la sala general. Les agradecemos muchísimo. Un placer. Tanto Luis, Cahir, África, Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.